Bien, seguimos hablando de la capacidad de obrar de aquellos que van a participar o pueden participar o ser parte en un proceso laboral. Hablamos de los mecanismos que completan la capacidad de obrar. Por las personas físicas que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles podrán comparecer sus representantes legítimos, aquellos que aparezcan como tutores o representantes, o quienes deban quienes deban suplir su incapacidad. A título de referencia en el ámbito laboral, aquellos que tienen entre 16 y 18 años, por tanto son menores de edad, para que tengan capacidad procesal de intervenir en juicio en defensa de sus derechos, es necesaria la autorización previa para contratar, ya sea otorgada de forma explícita. Recordemos, en los contratos de trabajo, el apartado donde firma el tutor o representante legal del menor de edad, o bien tácita. Esa autorización de forma tácita del padre o tutor al menor de edad se puede considerar emitida de forma tácita cuando el menor viva de forma independiente con el consentimiento de aquellos que sean sus progenitores, o bien aquellos que ostenten la tutoría de ese menor de edad que vive de forma independiente. Los trabajadores sujetos a causa de incapacitación, obviamente, comparecerán a través de sus representantes legítimos o aquellos que deban de suplir la aludida incapacidad. Respecto de la legitimación procesal, es importante tener identificado de forma correcta qué es legitimación activa asociada al demandante y legitimación pasiva asociada a la condición de demandado. Además de la capacidad para ser parte de un proceso laboral, el paso siguiente será que ese sujeto que tiene capacidad para intervenir en un proceso sea sujeto del litigio concreto para tener la posibilidad de poder reclamar un derecho objeto o que deriva en la existencia de un conflicto. Un trabajador puede ser parte de la plantilla de una empresa, pero obviamente si el conflicto jurídico reside en la posibilidad que tienen los vendedores de reclamar la comisión de ventas que aparece en el convenio, un trabajador que no tenga esa condición de vendedor y no sea acreedor potencial de esa comisión tendrá capacidad procesal, pero es necesario tener una legitimación procesal que le permita incluirse dentro de esa hipotética reclamación. El artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil refrenda que son partes legítimas las que actúan en un proceso como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Es necesario, por tanto, que el demandante posea una legitimación activa que le habilite para reclamar en el pleito en el que comparezca. Ejemplo de esta situación: cuando se discute si existe o no existe relación laboral porque la empresa no dio de alta, pues una de las opciones que tendría la empresa para rechazar su posición de demandado es manifestar que el demandante carece de legitimación activa porque nunca ha prestado servicios para la empresa demandada, sino para otra, por ejemplo, o limitándose a negar directamente la existencia de esa prestación de servicio. Paralelamente, el demandado ha de tener legitimación pasiva
para ser el destinatario adecuado de aquella reclamación o petición. Por otra parte, pueden ejercitar acciones los titulares de un derecho subjetivo o o aquellos que ostenten un interés legítimo, o bien su heredero. Pensemos, por ejemplo, que si un trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo, obviamente no se pierde la legitimación activa que pudiera haber tenido el accidentado, sino que aquellos que resulten herederos de ese trabajador podrán mantener y ejecutar las correspondientes acciones que se correspondan con el daño inferido a la víctima del accidente. Esta legitimación puede ser directa o bien puede ser transmitida a través de una sucesión procesal. También existe la posibilidad de que una empresa sea adquirida por otra, y en ese caso habría una sucesión de la posición procesal del demandado, y habría que o bien dirigir la demanda hacia la nueva empresa o bien ampliar la demanda, circunstancia que es más práctico para el demandante, porque así garantiza su posición frente a la hipotética transmisión que se haya podido llevar a cabo. Puede ser indirecta cuando el legitimado actúa en nombre del titular del derecho. Hay una persona representante a la que se le ha conferido la posibilidad de representar y que actúa en nombre de aquel que realiza la correspondiente petición. Esa falta de legitimación pasiva o activa puede ser alegada por cualquiera de las partes para desvirtuar la capacidad del contrario a la hora de hacer efectivo el derecho reclamado. Respecto de la legitimación pasiva, la norma establece diversas reglas especiales. Frente a la legitimación ordinaria, existen supuestos de legitimación derivada o por sucesión. Ocurre bien por fallecimiento de alguno de los legitimados o bien por transmisión inter vivo, supuesto típico en el que la empresa ha sido adquirida o absorbida por otra. En cuanto a la legitimación procesal mortis causa, la persona que sucede al causante puede continuar ocupando su posición. El ejemplo que hemos dado del trabajador que fallece por accidente. Cuando se trata del demandado, será preciso, además, dirigirse frente a los sucesores. De no ser conocido, las actuaciones en ese caso habrían de llevarse en rebeldía, y en ese caso habría que interesar del juzgado la citación por edicto de los desconocidos herederos que puedan haber ocupado la posición de demandado. Piénsese, por ejemplo, el supuesto en el que la empresa se identifica con un empresario individual y, en ese caso, si fallece, la legitimación pasiva respecto de las reclamaciones que pudieran llevar a cabo los trabajadores que prestaran servicio para esa empresa, persona física, tendrían que dirigirse, si no son conocidos, frente a los herederos de ese empresario. En cuanto a la sucesión procesal inter vivo, el adquirente puede solicitar que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. Piénsese que la acción procesal la inicia un trabajador que en el curso del desarrollo del proceso fallece. En ese supuesto, pues existe la posibilidad de que los herederos se personen en el proceso y ocupen la posición procesal del demandante.
Hay otra figura particular que alude a la pluralidad de partes. Esa figura se identifica como litis consorcio y se produce cuando bien la parte demandante o bien la parte demandada se identifican con sujetos plurales. En ese caso, se hablaría de una situación de litis consorcio. Puede ser activo de demandante o pasivo de demandado, dependiendo de las partes que ocupen la relación procesal real. Piénsense, por ejemplo, en un trabajador que presta servicios para una contrata. En ese caso habría que demandar a la contratista y a la empresa para la que presta efectivamente servicios, pudiendo existir una situación de litis consorcio. O bien puede venir impuesto por ley. Ese es el supuesto, por ejemplo, en los accidentes de trabajo, en los que el que sufre el accidente de trabajo tiene que dirigir sus reclamaciones frente al INS, tesorería, la empresa y aquel que en un momento dado pudiera entenderse responsable de la producción de ese accidente de trabajo. Es necesario cuando su aplicación es el único medio de que no puedan resultar condenados y vencidos sin posibilidad de defensa, esto es, sin ser oídos, aquellos que no fueron llamados al pleito debiendo serlo. La situación es clara. Si se mantiene una demanda de responsabilidad derivada de un accidente de trabajo y se demanda a todos, menos a la empresa, que es la que ha de pagar, pues obviamente se podría generar la enorme situación de indefensión de que acabara siendo condenado quien no tuvo la oportunidad de ser oído. Por tanto, la conformación procesal de las partes, ¿quiénes han de ser los demandantes? ¿Quiénes han de ser el demandado o los demandados? Se ha de realizar garantizando la posición procesal de todos aquellos que puedan ser condenados. Ese litisconsorcio pasivo necesario puede venir impuesto por ley en los supuestos de accidentes de trabajo. Por cierto, en la relación de demandados me he dejado fuera la mutua. La mutua que cubra la cobertura de accidente de trabajo también debe estar presente en ese tipo de pleitos. Eso es fundamental. O si se trata del INS, que también puede ocupar la posición de asegurador de esa contingencia en esas situaciones. La identificación de las partes resulta esencial para concretar la acción y es decisiva para determinar cuándo se produce el efecto de cosa juzgada y evitar fallos contradictorios. Más adelante hablaremos de forma precisa qué es la cosa juzgada y qué efectos genera, porque es una institución de suma relevancia dentro del ámbito del derecho procesal. El juez velará, por otra parte, por la correcta constitución de la relación procesal, bien por el cauce de la subsanación de la demanda, es muy frecuente, es relativamente frecuente que en procesos sobre accidente pues alguien se deje fuera o a la mutua o a la empresa. También con mucha frecuencia la empresa dice, manifiesta en este tipo de procesos, no sé por qué se me ha llamado, porque yo no tengo responsabilidad, dado que coticé correctamente. Ese argumento no excluye nunca la legitimación pasiva que tienen las empresas, porque incluso aunque esté dado de alta el trabajador en la empresa, trabajador accidentado, existe incluso la hipotética posibilidad de que exista una infracotización, en cuyo caso también podría ser condenada la empresa en la proporción proporcional que se pueda derivar
de esa cotización por debajo de lo correcto o adecuado. De hecho, en este ámbito se han producido condenas muy severas no solamente por no dar de alta a un trabajador que sufre secuelas graves, sino por infracotizar a la hora de realizar las cotizaciones en la seguridad social. También el juez ha de velar por traer a juicio a quien deba de estar en él, procurando evitar la eventual indefensión que pueda derivar consecuencias condenatorias frente a aquel que no pudo ser oído en el proceso. También resulta en el ámbito laboral muy relevante la posición de coadyuvante del sindicato. El sindicato, los litigios dictados por trabajadores, pueden actuar los sindicatos como coadyuvantes de los trabajadores o bien como auxiliares con la posición de apoyar la pretensión deducida por el trabajador afiliado a un determinado sindicato. Ahora bien, es un tercero que no es titular de la relación jurídica discutida, si bien tiene interés en la defensa de la resolución que recaiga. Piénsese, por ejemplo, que un trabajador concreto puede reclamar un derecho a vacaciones específico haciendo uso de una interpretación del convenio que no es del todo diáfana. En ese caso, la posición del sindicato pretenderá resolver o apoyar no solamente la posición individual del trabajador, sino la interpretación de esa norma para que genéricamente pueda aprovechar al colectivo de trabajadores. No puede el sindicato introducir ninguna cuestión que altere el objeto procesal, vendrá definido exclusivamente por lo que individualmente haya solicitado el trabajador. Ojo, estamos hablando de que el sindicato actúe como coadyuvante, no como demandante. En esos casos no podrá realizar actos de disposición como allanarse, es decir, plegarse a lo que dice el contrario, renunciar, lo que implica que el demandante se aparta del derecho reclamado, transar, realizar una transacción que implica llegar a un acuerdo con el contrario o presentar un recurso. Actúa desde esta perspectiva de modo subordinado a la posición que lleva a cabo el trabajador. Ya digo, esta situación es diferente a aquellas en las que es el sindicato el que toma la iniciativa de plantear un convenio colectivo. Eso es algo diferente. Supuesto típico es el sindicato al que pertenece el trabajador en litigios en los que se haya demandado la tutela de su libertad sindical. En ese caso, es típico que el sindicato al que pertenece intente hacer una defensa de ese particular derecho que tiene un carácter fundamental, que aparece contemplado y desarrollado por la Ley Orgánica del Derecho Sindical. En cuanto a la legitimación de las representaciones colectivas, los sindicatos pueden actuar para la defensa de intereses propios, los suyos, en cuanto a derechos asociativos y corporativos, la tutela de los intereses colectivos, defendiendo intereses económicos y sociales, planteando conflictos de tipo individual que afecten a los trabajadores a título personal o colectivo cuando afecten a la globalidad de trabajadores incluidos dentro del ámbito. En cuanto a la tutela de los intereses individuales, la legitimación activa siempre corresponderá al trabajador, pero si tiene trascendencia sindical, en ese caso cabrá la participación del sindicato como coadyuvante. Y bien, aquí terminamos este apartado.